Señores, lo que pasó ayer no, yo creo que escapa a lo innombrable, ¿no? A lo que se le podría poner adjetivos con el apagón general que vivió República Dominicana. Tenemos que decir que ayer, por errores, por una falla técnica no, una falla fuera de nuestro control que ocurrió, tuvimos que regrabar un corte y precisamente se fue la luz y fuimos objeto de ese apagón general, como todos ustedes vivieron aquí en gran parte, o que si no, todo el territorio dominicano. Y lo, lo triste de ver a la gente trancada y encerrada en el metro de Santo Domingo, gente caminando a través de los túneles, gente, bueno, con una ciudad totalmente colapsada, una ciudad totalmente colapsada como nunca se había visto, como nunca se había visto. Una cosa vergonzante. Y lo que dice el gobierno, en primer lugar, se llama por vía telefónica en un medio, dice Celso Marrancini, que es el zar de electricidad en República Dominicana, que hubo una falla en la ETED, ¿no? En la estación de San Andrés, específicamente en San Francisco perdón, San Pedro de Macorís, y que esa falla en el suministro, pues provocó que los sistemas de protección de las otras plantas, pues colapsaran y que fue como una suerte de efecto en cascada y que se apagó el país. Básicamente eso fue lo que ocurrió. A la altura de las 8 de la noche, 8:30, había dicho el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que se había restablecido en un 46% aproximadamente el servicio de electricidad. Lo de ayer da mucho que pensar. Y yo lo que creo es que básicamente es una muestra palmaria, muy palmaria, de que el gobierno, si no reenfoca ahora mismo, en este momento, su política de privatizarlo todo con la figura engañosa del fideicomiso, creo que no llega al 2028. No llega. Esa estrategia de apagarlo todo, de destruirlo todo en nombre de fideicomisos y para que ellos mismos se vean beneficiados en esas tratativas porque no hay otra explicación ante eso, pues ya eso tiene que parar. Ya eso tiene que parar. Porque los sistemas de protección, de acuerdo a técnicos que uno ha podido escuchar, los sistemas de protección también se les da mantenimiento. No es una cosa de, no fue una serie de eventos desafortunados y fuera de control del gobierno lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer fue una muestra ostensible de todo lo que está haciendo este gobierno, que es descuidar adrede la obra pública. Adrede. No hay otra explicación ante eso. El deterioro de todos los servicios lo indican. La falla de ayer también nos lleva a pensar, debe llevarnos a reflexionar acerca de lo público, de la importancia que reviste que haya una gestión pública eficiente. No es verdad que a Celso Marrancini le duele el Estado y le duele el país. No es verdad que a él le duelen los pobres y que le duele la gente. De hecho, con su actitud usted ve que hasta los repele. Repele a los pobres.
Celso Marrancini no es su madre, ¿eh? No, nada que ver. Nada que ver. Con todo respeto, nada que ver. Que se hizo una obra, ¿no? Centro de rehabilitación. Eso es una obra que está ahí. Y eso es algo que no tiene que ver con él. Lo digo con todo dolor. Y lo digo Celso Marrancini, pero es el empresariado. No es verdad que un sector tan sensible de seguridad nacional ya, de la importancia que tiene el sector eléctrico, pueda ser administrado por manos privadas. No puede ser, ni con una concepción de empresario. No puede ser. Este gobierno tiene que estar hoy anunciando la próxima Punta Catalina, mi hermano. Eso es lo que tiene que hacer. Este gobierno tenía que hace muchísimos años, desde que llegó al poder, trazar el plan de lo que se iba a hacer en la continuación del metro de Santo Domingo. Fijarse en la inutilidad de otras cosas, como el teleférico, que no sirve para nada. Teleférico ese, sí, ese teleférico, eso no resuelve en esencia nada. Bueno, todo fue a nivel de obra pública genial el gobierno de Danilo, claro que no. Eso para mí es un disparate. Debió trabajar muchísimas cosas, debió trazarlo, pero es que no le importa. Es que quieren destruir el Estado. Es adrede. No me digan que no es solamente incapacidad, que la tienen, por supuesto, de sobra. Pero es que no les interesa. Quieren privatizarlo todo. Y para colmo, como tienen a uno de los suyos en el poder, ese que está en el poder no ha tenido el valor suficiente para decirle a estos empresarios, iba a decir una cosa de compuesta, ya, mire, hasta aquí ustedes no llegan, aquí ustedes no pueden llegar. Aquí ustedes no pueden llegar. No, aquí frenan, ustedes frenan. Y aquí vamos a hacer obra pública de calidad. Corrupción. Pregúntale a esa gente ayer que estaba en esa ciudad colapsada, en su vehículo, que si carro público, que si caminando kilómetros y kilómetros en el túnel del metro, si el problema de ellos es la corrupción. Pregúntales. ¿Qué prefieres tú? ¿Un nivel tolerable de corrupción y que funcione la cosa pública o el discurso nada más? Discurso nada más, porque supuestamente están los casos de corrupción de este gobierno al pecho, y no lo digo yo, lo dice la misma directora de ética que sometió muchísimos casos ante el Ministerio Público y no ha pasado nada. Entonces, ya ni la retórica le funciona. Lo que pasó ayer, señores, no lo podemos olvidar. Lo que ocurrió ayer no lo podemos olvidar. Estamos en manos, la iglesia está en manos de Lutero. La iglesia está en manos de Lutero y no podemos seguir así. No podemos seguir así. Eso que pasó ayer, Señor, yo lo repito, no lo podemos olvidar. Esto tiene que parar ya. Y por eso yo estoy diciendo, si Abinader no se reenfoca ahora, al 28 no creo que vayamos a llegar, por lo menos en 28 no vamos a llegar en paz. En paz no lo vamos a hacer. Definitivamente eso sí no va a pasar. Bueno, Leonel Fernández dijo, prácticamente resumió lo que tú dijiste, la ineficacia de este gobierno ha llegado a sus límites, es algo increíble.
Le respondió Celso Marrancini, diciéndole prácticamente que él no tenía moral, porque en los periodos donde gobernó también hubo blackout y los enumeró. El señor Marrancini fueron de las primeras declaraciones que dio Marrancini, justificándolo todo, en vez de pedir disculpas, justificando. De lo que él formó parte. Es irresponsable. Mira, él enumeró los apagones. Él le dijo a Fernández, mira, pero se fue, ya tú sabes, año 2000. Dice que hubo 4 apagones entre los años 2000 y 2004. Ahí hay que dárselo a Hipólito Mejía. Ustedes recuerdan todo ese desastre. Y luego dice que del 2004 a 2009, gobernando el presidente Fernández, hubo 5 apagones generales, dice Marrancini. Luego siguió del 2009 a 2012, 2 más. 2 más 5 son 7 apagones para Leonel Fernández, según Marrancini. Pero 2009-2012, cuando estaba yo, no, ¿por qué no dijo él? Cuando estaba yo al frente, Oye, el sector eléctrico, yo. El descaro sobrepasa todo. Coño, hay gente que dice, ay, don Celso, y lo tratan con vaina, compañero. Pero ¿y qué es esto, men? Y después dice, y uno en el año 2015, para que no se quedara limpio, ¿verdad? Danilo Medina. Y luego dice que, y pone como un logro, que han pasado 7 años. Yo no sé por qué él dijo 7 años, y realmente del 2015 al 2025 son 8 10 años. Son, sí, 10 años. 10. Él dice, bueno, ya han pasado 7 años donde no hemos tenido un blackout. Eso sí, eso es prueba de que hemos avanzado. Pues, bien. Leonel Fernández le dice algo y le pregunta, ¿qué pasó con la planta de emergencia del metro para estos casos? ¿Por qué no funcionó? Es una pregunta muy interesante porque esa pregunta a mí me reafirma la idea que yo tengo, una idea muy particular, tengo que reconocer, de que este apagón posiblemente haya sido programado por ellos mismos. Porque el sistema del metro, vimos ayer cómo la gente estaba saliendo hasta por las ventanas. No había electricidad para poder abrir las puertas incluso. Y eso no, el hecho de que esa reserva de energía para esa emergencia no haya funcionado, no tiene nada que ver con la falla que vino desde San Pedro. Nada que ver. Y es demasiada casualidad que se dé un apagón y que por casualidad también la planta de emergencia del metro para estos casos de emergencia, pues también una falla o no funcione. Entonces, por eso digo que para mí esto fue programado. Yo no creo en este tipo de casualidades. El gobierno ha tenido unas semanas donde las autoridades de los Estados Unidos le está llamando gente, acusando a gente, pidiendo gente en extradición, develando totalmente el narcoestado en que estamos sumidos. Y esto podría ser un acto para desviar totalmente la atención. ¿Qué mejor que eso? Que un apagón general. Estoy tratando de comunicarme con el ingeniero Bernardo Castellanos, una de las personas más conocedoras del tema de la electricidad en República Dominicana. Fue de los que trabajó en el proyecto de Punta Catalina, para que desde lo técnico nos dé su mirada. Vamos a ver. Claro. Yo no tengo duda de la ineficiencia que tiene este gobierno y de todo eso, pero en el sector eléctrico, un apagón general afecta a sectores que no tienen nada que ver con los sectores pobres, que al gobierno, por supuesto, no le importa que le afecte, pero afecta a sectores intocables en este país. Y estamos hablando del sector turístico. Eso está muy bien cuidado, señores, allí. Y no solamente que lo afecta físicamente, porque
Quizás en el sector turístico sí están preparados a nivel de emergencias como esta, pero la imagen internacional que queda, por supuesto, eso le afecta. Lo tenemos aquí en línea. Saludos, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día, todo muy bien, ¿y ustedes? Bueno, estamos aquí en medio de esta grabación, ingeniero, haciendo nuestros comentarios acerca del apagón general de ayer. Nuestras precisiones de verdad, desde la opinión y lo personal, pero desde lo técnico, ¿qué pasó ayer? Y para que la gente entienda, ¿qué es lo que usted ha venido abogando en torno a cuáles son los problemas que tiene el sistema eléctrico en República Dominicana? Porque yo a usted le he dado mucho seguimiento y me parece que nada de lo que usted ha dicho ha sido tomado en cuenta, o muy poco, en el mejor de los casos. Bueno, mira, lo que sucedió ayer ha sido explicado por las autoridades. Sencillamente, en la subestación de San Pedro Macorís 2, que tiene varios ramales o varios circuitos que salen de esa subestación, se había producido una caída de un aislador en la línea que va a alimentar lo que se llama Coastal, o sea, la terminal de gas propano que existe en San Pedro de Macorís. Entonces, en el procedimiento de reparación, el operador confundió o sea, en vez de sacar el interruptor, o sea, el breaker, tumbar el breaker de la línea que va hacia Coastal, tumbó el breaker de las líneas que reciben la energía de la generación de San Pedro de Macorís. Ahí está Coyentrix con 300 megavatios, ahí está la Sultana con 75 megavatios que van al CENI, ahí está Orígenes con alrededor de 60 megavatios, y ese fue el principio del fin. Ahí vino entonces, se produce la salida intempestiva de esas unidades y viene entonces el efecto dominó por la reacción en cadena que siguió con las salidas de la planta de AES, Andrés, Los Minas, Cibor, y bueno, y como dice el refrán, por ahí María se va, y se fue todo el sistema. Ahora, eso fue una mala operación, un error humano. Y uno lo que se pregunta y se cuestiona, ¿cómo es posible que un operador confunda un interruptor? Porque se supone que ese operador debe ser una persona versada, con experiencia, y si estaba en esa subestación, se supone que conoce los interruptores de cada circuito que salen de esa subestación. Además, uno supone que los interruptores están numerados o están identificados con algún código para evitar este tipo de confusiones. Pero también surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que esta situación focalizada ahí en la subestación de San Pedro de Macorís, que saca esas centrales, tenga el efecto dominó y que se vaya todo el sistema? Ahí algo falló, porque realmente debió aislarse, o sea, tan pronto se produce la mala operación, el error humano, y salen esos 600 megavatios de generación, el sistema debió estar en capacidad de aislar esa avería o ese evento y evitar el contagio hacia el resto del sistema. Porque si no, o sea, si el sistema no es capaz de aislar ese evento, entonces nosotros estamos expuestos a que esa situación de ayer se repita, ya sea porque se vuelva a ocurrir una mala operación o ya sea porque venga una avería por cualquier otra circunstancia y entonces se produzca el efecto en cascada. Entonces las autoridades que van a rendir un informe supuestamente, lo que deben es concentrarse en ese informe, en explicar por qué el operador se confundió un interruptor por otro y por qué se fue el sistema en cascada. Porque eso debió quedar contenido a San Pedro de Macorís, o digamos, si fueron 600 megavatios, quizás, bueno, que se hubieran ido 1000 megavatios, pero no 3000 y pico de megavatios que estaban en línea en ese momento. O sea, realmente hay algo que no queda claro y que le corresponde a las autoridades competentes explicarlo. Ingeniero, José Maracayo, antes de hablar con usted,
planteó algo y es, bueno, es una especulación interesante al fin, pero especulación al fin. Y es quizás la figura del boicot. ¿Pudo haber existido un boicot debido a lo que usted boicot está... no. Boicot Boicot. o a un plan para armar eso, porque... No. Okay. Yo personalmente descarto sabotaje Okay. y también ha sido descartado por las autoridades. No, ahí no hay sabotaje. No. Ahí hubo una mala operación de un procedimiento que tiene que estar escrito y que se hace una cantidad infinita de veces en el año. O sea, eso que supuestamente debió haberse hecho, se hace reiterativamente en las subestaciones. Aquí el problema fue que el operador confundió un interruptor. Eso fue todo. Sí, no, yo no hablaba de sabotaje, yo hablaba de autosabotaje. Autosabotaje. Eso dice. Autosabotaje. No hay sabotaje, ahí no hay sabotaje. Bueno, los 40 megavatios del metro que no entraron en funcionamiento, qué casualidad, ¿no? ¿De quién? ¿Del metro? Sí. O sea, eso no es algo independiente, funciona independiente esa línea, ¿no? Es de emergencia. Emergencia. Mira qué es lo que pasa. El metro funciona, se alimenta del sistema interconectado, pero en alta tensión. Tiene una subestación de 138.000 kilovoltios y de ahí es que se alimenta. El metro, o sea, cuando tú te alimentas en alta tensión, las probabilidades de que tú tengas un apagón son mínimas, tienden a cero. Ahora, como medida de precaución, el metro tiene 16 motores de 2.5 megavatios instalados para en caso de una emergencia, entonces esa capacidad de 40 megavatios puede operar todo el metro de Santo Domingo. Pero sucede, y esto que voy a decir lo dijo esta mañana el director de Lopred, esos 16 motores que solamente han tenido una operación en 18 años por algún evento que haya ocurrido, lo sometieron a un mantenimiento porque todo el combustible que tenía almacenado en los tanques tenía 11 años que no se cambiaba. Entonces, ese combustible, según él declaró, ya estaba dañado. Entonces, cambiaron el combustible y luego de cambiar el combustible, en el momento que ocurre la falla, ellos están cambiando las baterías, o sea, las baterías que tienen esos motores. Y justo cambiando la batería es que se presenta el blackout de ayer. Si eso hubiera estado no en mantenimiento, pues las plantas hubieran entrado en operación y el metro hubiera seguido operando normalmente. Lamentablemente fue una coincidencia de que el evento ocurriera cuando ya ellos estaban en la fase final del mantenimiento con el cambio de las baterías. 11 años después, eligen exactamente el día del apagón. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por hacernos estas aclaraciones, estas aseveraciones. Y queremos invitarlo aquí para que hablemos a profundidad del sistema eléctrico y de ese fracaso que definitivamente hemos retrocedido muchísimo respecto tan solo a 2020. Hemos retrocedido, estamos peor que en el 2019. Yo diría que posiblemente en términos de pérdidas y de transferencias al sector eléctrico, estamos en el peor momento de la historia de la electricidad en República Dominicana. Wow. Porque en 2025 las pérdidas han seguido creciendo y las transferencias al sector eléctrico van a terminar sobre los 100.000 millones de pesos, que es una cifra récord. Entonces, aquí el problema grave del sector eléctrico es el aspecto de la pérdida, el aspecto financiero y en menor proporción el aspecto de la calidad del servicio que se traduce en los apagones. Pero aquí lo que está quebrando este país es el tema de las pérdidas eléctricas, el tema de la transferencia, y eso es lo que está impulsando la famosa reforma fiscal, en donde los recursos que tiene que buscar esa reforma
fiscal, el 40% corresponden al desastre eléctrico. Una barbaridad. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ahí está la versión del ingeniero que alimenta todavía más tu tesis de, Sí, es que del autoboicot. Eso es demasiada casualidad. Alimentaría. Claro, no, Es demasiada el ingeniero no está de acuerdo, pero de acuerdo a lo que tú planteas esto se y está todo esto que ha cayendo. explicado él. Oye, esto se está cayendo. Esas declaraciones de Paliza, cuando ya tiene que admitir, sí, necesitamos un diálogo nacional por el asunto del narcotráfico infiltrados en los sistemas, en todos los partidos. Ven, esto se está cayendo. Y vamos a aprovechar para anunciar que el viernes vamos a tener un en vivo en la Quinta Pata. El horario va a ser a las 6. A las 6. 6 de la tarde. Vamos a tratar de mantener un en vivo todos los viernes para tener una comunicación más directa con todos nuestros seguidores. Y yo creo, Edwin, que sumando esta situación en que se encuentra el gobierno, porque el gobierno ya lo veo como el tigre boca arriba, agonizando y está tirando zarpazos. A nosotros, la ley esta de lo que pusieron ahí en el Código Penal, que es para callarnos a todos nosotros y mandarnos a la cárcel, sumado a esta situación que ya el gobierno se ve acorralado, nosotros vamos a tener que buscar otra forma de poder hacer esto, de buscar una independencia. Nosotros no tenemos publicidad del Estado, pero sí hemos buscado publicidad del Estado. No lo hemos conseguido. Claro, nosotros hemos dicho... Porque es un deber del Estado. Claro, es un deber. Es un deber del Estado. Es un deber, garantizar la permanencia de medios como este. Porque es nuestro dinero. Y el Estado le da el dinero a sus bocinas. Y el deber moral del Estado es patrocinar y financiar a la libre prensa. Ese es el deber del Estado, porque es nuestro dinero. Nosotros no hemos podido conseguir publicidad del Estado. Claro, hacer la mención a Rafael Santos. El profesor Rafael Santos, director de Infotet. De Infotet, que es el que nos ha apoyado. Eso acabó ya. Seguramente eso no va a volver. Entendemos. No, y entendemos lo al entendemos profesor. perfectamente. Nada personal, no. El profesor lo entendemos perfectamente, claro que sí. Y al final uno también, analizando, ok, si llegan los comerciales del Estado, esta gente tiene escándalo todos los días. Todos los días, en todas las instituciones. Seguramente en una de esas instituciones va a tener un escándalo donde uno, entonces, por una parte ética, de conflictos de intereses, que no están patrocinando, por más que uno sea independiente, hay algo en que uno se va a limitar. Yo prefiero que eso no sea así. Prefiero mantener total libertad en ese sentido y no vamos a tener publicidad del Estado aquí. Los en vivos nos van a servir para cualquier super chat que la gente quiera darnos, cualquier patrocinio lo que quiera. De nuestros seguidores. ¿No? Somos 120 y pico de mil seguidores, estamos creciendo. No necesitamos eso realmente. Y no, tampoco necesitamos mucho. Que esa es nuestra mayor fortaleza. No necesitamos mucho. Entonces, los viernes a las 6 de la tarde estaremos en vivo con todos ustedes. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, comparte y todo eso.